¿Alguna vez te has preguntado, pero de hecho te has puesto a meditar en las cosas espirituales, ir mucho más allá que solamente leer por leer o escuchar por escuchar? ¿Te has puesto a meditar por qué Jesucristo no pecó? Irte a lo más profundo de la palabra del Señor, pedirle sabiduría al Señor, permitir que el Espíritu Santo nos guíe para poder ver, pero no solamente entender, sino comprender por qué Jesucristo no pecó. Cristo Jesús, algunos tal vez puedan decir, no pecó porque Cristo es Dios. Y tienen razón, Cristo Jesús es Dios. Pero no por eso no pecó. Cristo Jesús no pecó porque se mantenía en contacto con su Padre a través de la oración, de la testificación, de ir a predicar, de hacer el bien, de la lectura de la Biblia. Siempre estaba haciendo cosas espirituales, siempre estaba haciendo lo correcto. Por eso que él no pecó ni siquiera con el pensamiento, porque todo su ser estaba enfocado en obedecer. Le dio la voluntad a su Padre. Y nosotros podemos lograr lo mismo que Cristo logró si nosotros le damos nuestro ser, nuestra vida, nuestra mente a Cristo Jesús, para que por medio de su Espíritu nosotros podamos ser como Él fue. Ese es el plan verdadero. A esas personas se les dará la salvación. No es cuestión solamente de leer la Biblia por leerla o entenderla, porque uno, como ya les dije, una cosa es entenderla y otra es comprenderla y practicarla. Y por medio del Espíritu de Dios es que podemos entenderla, comprenderla y practicarla. Nadie que no sea guiado por el Espíritu de Dios puede obedecer a Dios. Necesitamos entregar nuestra vida. No podemos estar con un pie en el mundo y otro pie en las cosas espirituales. Nosotros debemos de tomar una decisión definitiva. O le entregamos nuestra vida al Señor o disfrutamos el mundo. El Señor nos dice, sé frío o caliente, pero no seas tibio, porque si eres tibio te voy a vomitar, que viene siendo lo mismo que ser frío. O es peor ser tibio, porque por lo menos el frío, el que todavía no conoce al Señor, tiene la oportunidad que cuando llegue la palabra a Él, tiene la oportunidad de aceptarla. Pero el que es tibio está entre el mundo y las cosas espirituales, y ahí es mucho peor, porque se puede perder. Por eso el Señor nos da a elegir, quiero que seas frío o caliente, decídete por el mundo o decídete por mí. Así que por eso es que Cristo Jesús no pecó, porque estaba en constante comunicación con Dios Padre. Y nosotros podemos lograr lo mismo, si así queremos, si queremos ser salvos. Vamos a leer Juan 1 y vamos a ir entendiendo acerca de las dos naturalezas de Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios, pero Cristo Jesús también es 100% hombre. Y así vino a esta tierra. Vino como humano, con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa. Entonces dice Juan 1. En el principio, 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí está muy claro, dice, en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. O sea, Cristo sigue siendo Dios porque Dios es eterno. Y vamos a leer Juan 1:14. Dice, aquel verbo fue hecho carne, o sea, fue hecho humano, y habitó entre nosotros, vino a la tierra a vivir aquí en esta tierra. Y si vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Cristo Jesús, a partir de que empezó a tener conocimiento entre el bien y el mal, permitió que el Espíritu de Dios lo guiara, porque de hecho era un plan el que Jesucristo, cuando Él vino a morir a esta tierra, era un plan hecho antes de la fundación de la tierra. Cristo venía con ese propósito de morir, para poder dar la oportunidad al hombre pecador de ser santificado y ser glorificado, y que pudiera estar ante su presencia de nuevo. Y Cristo Jesús dice aquí que vino lleno de gracia y de verdad. El Espíritu de Dios obraba en Cristo Jesús, por eso es que Él no pecó. Él se mantenía pegado a su Padre, así como Cristo nos dice, si ustedes se mantienen pegados a mí, hagan de cuenta, Cristo es el tronco y nosotros somos las ramas. Si la rama se quiebra del tronco, entonces esa rama empieza a morir. Por eso debemos de estar conectados al tronco. Y si nosotros estamos conectados al tronco, entonces viviremos, y literalmente, eternamente. Y Cristo Jesús estaba conectado a su Padre, por eso es que Él no pecó.
vamos a ir entendiendo un poquito más acerca de esto. Vamos a leer Filipenses 2, 6 y 9. Filipenses 2, 6 y 9. Dice, el cual, o sea, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, siendo Dios, dice, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Cristo Jesús no se aferró a decir, no, pues yo soy Dios y hay que se le echen y ellos ya pecaron y ya tienen la culpa. Él no se aferró a eso, sino por amor y misericordia del ser humano, porque Él creó al ser humano y entonces Él era responsable de lo que estaba pasando con el ser humano. Porque si Él es Dios y Él todo lo sabe, y antes de hacer este mundo, Él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Entonces Él es responsable, porque qué ser humano, y hay muchos, y me incluyo, porque yo al principio yo le decía al Señor, yo no pedí nacer aquí, ¿por qué tengo que seguirte? Yo peleaba mucho con Dios, pero Dios insistió, y hoy le agradezco eso, porque hoy me ha hecho saber que yo soy su hija. Entonces, Él creó a Adán y Eva, y antes creó a Adán con sus propias manos, y a Eva ya la sacó de la costilla de Adán. Pero lo que quiero decir con esto es de que Él, siendo el creador, Él con sus propias manos hizo al ser humano, entonces Él era responsable del ser humano. Y si Él ya sabía que iban a caer en pecado, entonces también Él tenía que morir para darle la oportunidad de nuevo al ser humano de regresar a la presencia del Señor. Por eso es que Cristo murió, porque Él era responsable, porque Él es el creador. Y dice aquí que no se aferró a ser Dios, sino por amor y misericordia del ser humano, es que vino a morir para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de una vida eterna. Dice, sino que se despojó a sí mismo, o sea, dejó su poder allá en el cielo, tomando forma de siervo, o sea, como nosotros. Nosotros somos siervos en este mundo, hasta que llega Cristo, porque o somos siervos de Satanás, o cuando ya llega Dios a nuestra vida, tú eliges si quieres ser siervo de Dios o siervo de Satanás. Y cuando Dios llegó a mi vida y me hizo entender que yo soy su hija, entonces yo tomé la decisión de ser siervo, pero de Dios, no de Satanás. Fui siervo o sierva de Satanás por 53 años, hasta que Dios llegó a mi vida y entendí que hay de dos. La moneda tiene dos caras y siempre son dos. Hablando de cualquier cosa, siempre hay dos lados. Entonces, cuando Dios llegó a mi vida, me hizo entender que yo soy su hija. Entonces yo decidí, porque Él nos creó con libre albedrío, yo decidí servir al Señor. Y ahora no soy más sierva del diablo, sino sierva de Dios. Y dice que Él se hizo siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, como un ser humano. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense todo lo que tuvo que pasar Él. Él fue golpeado, escupido, azotado, crucificado, para darnos la oportunidad a nosotros de vivir una vida eterna. Porque les voy a decir una cosa, la paga del pecado, la paga de pecar es la muerte eterna, pero Cristo murió para que nosotros no muriéramos una muerte eterna, sino que pudiéramos tener la oportunidad de ser eternos, porque fuimos creados para ser eternos. Pero cuando el pecado entró a este mundo, pues entonces todo empezó a degradarse, a fallar, y miren cómo está el mundo hoy por el pecado. Entonces, por eso es que Cristo vino a morir y se humilló hasta la muerte de cruz, dice. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es nombre sobre todo nombre. O sea, cuando Cristo Jesús dispuso su misma vida siendo Dios y se hizo hombre, se hizo carne, se hizo ser humano, se hizo como nosotros, para darnos la oportunidad de una vida eterna, entonces Dios Padre lo exaltó y le hizo Rey y Señor soberano del universo. Hasta ese grado lo exaltó, hasta lo máximo, hasta lo sumo, dice. Ok, entonces vamos a leer Hebreos 2:17. Los vuelvo a invitar y siempre los voy a invitar, lean la Biblia. Y no solamente leerla por leerla, sino para entender de verdad lo que significa la palabra del Señor. La palabra es mucho más que letra. Es algo sobrenatural. Cuando tú le entregas la vida al Señor, tú lees. Pero no solamente Dios te hace entender, sino comprender y mirar mucho más allá, ver con unos ojos espirituales, ver lo sobrenatural. Por eso es importante leer la Biblia
con el deseo de conocer a Dios, con el deseo de obedecerle, con el deseo de una vida eterna. Yo, a partir de que conozco al Señor, mi mente está puesta en el cielo, mi mente está puesta en obedecerle, mi mente está puesta en la salvación. Yo quiero regresar porque fui creada para ser eterna, fui creada para ser feliz. Soy la hija del Rey y como la hija del Rey quiero vivir en el reino de Dios. Y si comprendemos eso, y si lo vemos de una manera espiritual, con ojos espirituales, entonces nos daremos cuenta que el mundo no vale la pena. Por eso es importante entregarle nuestra mente al Señor. Si lo hacemos, Él nos hará mirar cosas sobrenaturales. Jeremías 3:33 dice, y lo voy a leer para que no sean mis palabras, sino la palabra del Señor. Jeremías 33:3 dice, clama a mí. Eso nos está diciendo el Señor a nosotros. Clama a mí y yo te responderé. El Señor responde a aquel que clama con el deseo de amarle para obedecerle. No a cualquiera que está rogándole por algo, pero si esa persona no quiere obedecer al Señor, entonces Dios tampoco nos escucha esa oración. Por eso es importante entender, conocer la Biblia, para entender exactamente lo que Dios nos está queriendo decir. No es solamente letra, es algo sobrenatural. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Fíjense, Dios comparte sus secretos con aquel que quiere ser salvo, con aquel que le entrega su voluntad, con aquel que le entrega su mente. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso es que hoy yo puedo ver las cosas mucho más allá. Yo puedo ver las cosas profundas que el Señor está enseñando en su palabra. Yo no solamente veo letra o una historia como inventada por alguien. Todo lo que quedó escrito en la Biblia está escrito para nuestra enseñanza, para nuestro entendimiento, nuestra comprensión y para que podamos entender que la Biblia es un libro sobrenatural que transforma vidas, que transforma seres humanos, que transforma personas para ser salvas. Nadie que no se deje transformar podrá ir al cielo. Así que aquí dice muy claro que Él nos enseñará cosas ocultas, grandes. Nos enseñará sus secretos. Hebreos 2:17 dice la palabra del Señor, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, tenía que ser como nosotros, tenía que ser un humano. Dice, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. O sea, debería estar concentrado 100% espiritualmente, entregado todo su ser a Dios Padre para que le diera el poder y pudiera Él morir sin pecar para poder lavarnos de nuestros pecados. Para que podamos, dice, para poder expiar los pecados del pueblo, o sea, de los hijos de Dios. Tenemos que comprender mucho más allá. Y si no entendemos esto que yo les acabo de decir, solamente estaremos haciendo las cosas de manera legal, hacer por hacer, no hacer con el poder de Dios. Es Dios quien nos lleva a mirar profundamente, a mirar de manera espiritual, a mirar y a poner en nuestra mente la salvación, el cielo, la presencia del Señor. Entonces aquí dice que era necesario que Él se sometiera a su Padre para que el Espíritu de Dios lo mantuviera fiel y firme para que pudiera expiar nuestros pecados. Si Cristo hubiera pecado tan solo con el pensamiento, nosotros hubiéramos muerto. No tendríamos la oportunidad de una vida eterna y Satanás ya hubiera terminado con la humanidad. Y miren cómo está el mundo. Él ha logrado hacer de este mundo un caos. Desgracias, muerte, no sé, tantas cosas horribles. Pero gracias al Señor, gracias a Cristo Jesús que murió para podernos dar la esperanza de una vida eterna, es que podemos lograrlo. Pero a menos que entreguemos nuestra mente, Él nos dará su espíritu. Si nosotros no nos entregamos, Él tampoco nos puede dar su espíritu. Y entonces no entenderemos qué dice la Biblia. Vamos a leer 1 de Juan 4:2-6. 4, de 2 al 6. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo
espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que creemos que Cristo vino aquí como con la naturaleza pecaminosa, como tú, como yo, dice, todo aquel que confiesa eso es de Dios. O sea, los hijos de Dios podemos entender, comprender y mirar mucho más allá de manera espiritual profunda y entendemos que Cristo vino con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa como la tuya y como la mía. Si tú crees eso, dice el Señor, y lo confiesas, obedeces, eres hijo de Dios, porque no solamente hay que creer, sino hay que obedecer. Dice, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que ha venido como un hombre normal, un hombre pecaminoso, con naturaleza pecaminosa, dice, a todo aquel que confiesa que no es así, dice, este no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Todos aquellos que niegan que Cristo vino aquí como un ser humano, como tú, como yo, es de Satanás. Dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿De quién está hablando? Del anticristo, del papado, de cualquier ser humano que niegue que Cristo es Dios, que Cristo es 100% hombre. Dice, y que ahora ya está en el mundo, ya está en el mundo. Y pues ya está en el mundo. Con esto que les quiero decir, y que es otro tema, pero volvemos a lo mismo, de que la Biblia menciona el hombre pecado, el anticristo, el inicuo, todos esos nombres son para el papado, para los líderes papales. Ellos son el anticristo. Ellos son los que niegan que Cristo es Dios. Una vez miré un video y que me hirvió la sangre cuando miré ese video. Miré a uno de los papas, el que murió, que había dicho que Cristo fracasó en la cruz. Cristo venció la muerte. Cristo triunfó, salió victorioso de la tumba, resucitó. Y ese papa dijo que Jesucristo había fracasado en la cruz. O sea, él creyó porque ya murió y va a ser resucitado para ser destruido. Ellos creen que Jesucristo no es Dios, literalmente. Porque una cosa pueden decir con su boca, pero en su pensamiento está otra cosa. Ellos son el anticristo, Él es el anticristo, Él es el hombre de pecado, Él es el inicuo, Él es el que niega a Cristo Jesús. Aunque ellos digan otra cosa con sus palabras, pero eso es falso. Dice aquí, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en los hijos de Dios? El Espíritu de Dios. O sea, Dios está en nosotros. Dios vive en los hijos de Él. Y dice, es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Pues Satanás. Y Dios creó a Satanás, pero lo creó bueno, lo creó perfecto. Y Satanás decidió rebelarse contra Dios. Y Cristo lo creó. Así que, ¿quién es mayor? ¿El que crea? El creado. Pues el que crea. ¿Y quién es el que crea? Cristo Jesús, Dios. Entonces dice, mayor es el que está en vosotros, o sea, en nosotros el que nos guía, que el que está en el mundo. Dice, ellos son del mundo. ¿Quiénes? Los que se van a perder. Ellos son del mundo, dice. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Aquí está lo que yo les he dicho, y eso me encanta porque eso me afirma y me reafirma que es Cristo quien me guía, que es su Espíritu quien me guía. Dicen, nosotros somos de Dios. Voy a leer el 5 otra vez. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos hablan, yo les he dicho en otras ocasiones, que los hijos de Dios hablamos el mismo idioma, un idioma espiritual. Y nos podemos entender. Y los hijos de Dios tenemos discernimiento y podemos ver quién está en el error. O sea, quién es hijo de Satanás y quién es hijo del diablo. Por eso, digo, quién es hijo de Satanás y quién es hijo de Dios. Por eso Jesucristo nos dejó en su palabra, donde dice, por sus frutos los conocerás. Nos está diciendo a sus hijos, ustedes pueden conocer quiénes son sus hermanos, literal, espirituales, ¿y quiénes no son mis hijos? Dice Cristo Jesús. Y entonces dice aquí, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos hablan otro idioma, hablan el idioma de Satanás, hablan el idioma de la mentira, hablan el idioma
de la perdición. Y los hijos de Dios hablamos un mismo idioma, el idioma de la verdad, el idioma espiritual, el idioma de Cristo Jesús, la verdad. Y dice, nosotros somos de Dios. ¿Quiénes? Los salvos. Nosotros somos de Dios. Por eso hablan, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, fíjense, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por eso, aquí está muy claro lo que yo siempre les he dicho. Nosotros, los que nos entendemos, somos hijos de Dios. Por eso nos entendemos, por eso escuchamos. Dijo el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Y eso es literal. Un hijo de Dios cuando es llamado, entiende que es Cristo Jesús quien le está llamando. Y entiende claramente. Y entonces dicen, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Ven, está muy claro aquí. El Señor nos deja muy en claro, por sus frutos los conocerás. Entonces, un hijo de Dios puede mirar quién está en la mentira y quién está en la verdad. Bueno, vamos a leer 1 Juan 4, 2 al 6. Ese es el que leí, yo creo. Sí, es el que leí. Vamos a leer Romanos 6, 23. Y este versículo yo creo que ya no lo sabemos muchos, pero lo voy a leer porque es necesario que entendamos un poquito más. Dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, antes de que Cristo viniera, el hombre no tenía la oportunidad de ser salvo, porque tenía que haber alguien que tuviera que morir por el pecador para que pudiera tener vida eterna. Por eso dice aquí que la paga del pecado es muerte. Jesucristo tuvo que venir a morir, dar su vida, dice aquí, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en la sangre de Cristo Jesús. Creer y obedecer. Yo creo que Cristo Jesús vino a morir por mí, fue crucificado porque Él sabía que yo tenía la necesidad de la muerte de Él para que yo pudiera tener la oportunidad de una vida eterna. Por eso dice aquí muy claro, mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús. Por eso Él dio a su Hijo para que muriera aquí. Dice Él, para que nos diera vida eterna. Lo voy a leer completo para que podamos entenderlo. Porque la paga del pecado es la muerte. El ser humano hubiera morido. El ser humano hubiera muerto eternamente si Cristo Jesús no hubiera venido a este mundo a morir por nosotros. Dice, más la dádiva de Dios. ¿Qué es la dádiva? Dios dio. Dádiva es dar. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, dio a su Hijo para que muriera, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de una vida eterna. Y les digo esto porque era necesario que Él muriera como nuestro creador. Él era responsable del ser humano porque Él nos creó. Así que Él tenía que morir, nadie más. Él tenía que morir para darnos nuevamente la oportunidad de regresar a sus manos, a su presencia. Él se hizo humano para pagar el precio de nuestros pecados. Vamos a leer por último Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. Dice la palabra del Señor, porque si pecaremos voluntariamente, fíjense este versículo es tan importante que lo entendamos. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, voy a hablar de mí, en este caso yo ya tengo el conocimiento de la verdad. Yo entiendo la palabra del Señor. Dios ya me ha iluminado con su verdad. Pero si yo, a pesar de conocer la verdad, voy y peco voluntariamente e ignoro la palabra del Señor, fíjense, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, Dios ya me iluminó, ya me dio su verdad. Y si a pesar de todo eso, de conocer su verdad, yo le doy la espalda al Señor y me voy al mundo a pecar, entonces la muerte de Cristo no vale para mí. ¿Por qué? Porque yo lo rechacé. Por eso es que les digo que es necesario creer que Cristo murió por uno, creer lo que Él ha hecho por nosotros, creer que por medio de su muerte podemos tener la oportunidad de una vida eterna. Y creer es obedecer, disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, nuestra vida, para que Él nos santifique y entonces se cumpla el regalo de Dios para nosotros, la vida eterna. Pero si pecamos voluntariamente, entonces la muerte de Cristo no sirve de nada para esa persona. Por eso es importante conocer
de manera espiritual la palabra del Señor. Los dejo con eso. Y Cristo es Dios, Cristo es hombre, 100% hombre, 100% Dios. Que Dios les bendiga.